Para todos los hermanos y amigos que nos escuchan directamente como en diferido, le deseamos un descansado, un bendecido y santo sábado. Nuestro texto de introducción, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Voz de trompeta es la que el Señor quiere que tú y yo escuchemos. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de meditar en la palabra del Señor. Querido y eterno Padre, te queremos suplicar que tu palabra, tu voz, Señor, tu mensaje, llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestra familia, a nuestro entorno, Señor, en voz de trompeta, que conmueva, Señor, los cielos y la tierra. Gracias por escucharnos. Gracias por tu palabra. En Jesús, amén. Bien, hermanos, hay una experiencia que la Biblia presenta y es la salida del pueblo de Egipto para Canaán. Esa es una experiencia que persistentemente la Escritura la presenta como una figura de la vida cristiana. La esclavitud de Egipto y la Canaán celestial. Tú y yo también, por hábitos adquiridos o heredados, estamos esclavizados en el Egipto del pecado. Y necesitamos, antes de llegar a la Canaán celestial, pasar por el desierto. Hemos estado estudiando el crisol, ¿verdad? Algo parecido. El desierto es nuestro caminar desde el Egipto del pecado a la Canaán de la santidad. Y vamos en esta mañana a estudiar en ocasión de una fiesta que se aproxima el día 25, hoy estamos 24, el 26 de septiembre. El mundo judío observa la fiesta de Yom Teruah. ¿Sabe usted qué es Yom Teruah? No sabe. Como adventista debería ustedes saber. Yom Teruah es la fiesta de las trompetas. Fiesta que se daba en el séptimo mes, el primer día. Como adventistas nosotros observamos el Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, que en 1844 cayó el 22 de octubre. Bien, les digo eso porque Jesús va a venir en la fiesta de los tabernáculos. No sabemos el año, pero Él va a venir en los tabernáculos. Eso dice la Biblia. Jesús murió en Pascua y derramó su espíritu el día de Pentecostés. Ahora estamos viviendo el día de la expiación, pero pronto viene la fiesta de las cabañas. Bien, pero vamos a abrir esta Biblia en Números capítulo 10. Este va a ser nuestro texto de meditación. Números capítulo 10, el pueblo estaba 2 años allí haciendo el santuario, Moisés recibiendo las leyes, el pueblo recibió los 10 mandamientos y ahora el pueblo va a salir rumbo a Canaán, rumbo a la tierra prometida. Y eso es lo que quiere el Señor. Número 10. Números capítulo 10, versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Habían pasado prácticamente 2 años desde que ellos estaban allí y ahora iban a salir. La nube es símbolo de la presencia de Dios, símbolo de los santos ángeles. Pero antes de salir, vea lo que Dios le mandó a Moisés. Versículo 2 de Números 10. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación, para hacer mover los campamentos. El Señor le dice que tenía que hacerse, ¿qué cosa? 2 trompetas ¿de qué material? De plata. ¿Ah? Los metales tienen significado espiritual. El oro es símbolo de la fe y del amor. La plata es símbolo de tus obras, de tus palabras y de tus acciones.
Entonces el Señor dice que eran de qué eran hechas las trompetas, de plata. Bien, ahora, ¿cuál era el propósito? Dice versículo 3: cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a las puertas del tabernáculo de reunión. O sea, cuando ellos tocaran las dos trompetas, ¿qué iba a pasar? Todo el pueblo se iba a congregar. Versículo 4: mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Versículo 4. Sigan la secuencia, quiero que capten. Primero dice dos trompetas, ¿y quién viene? Todo el pueblo. Una trompeta, solo los jefes. Versículo 5. Cuando tocares alarma, moverán los campamentos, los de que están acampados al oriente. O sea que iban a comenzar a marchar cuando toquen alarma. Pero antes, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber reunión tanto del pueblo como de los jefes. Bien. La Biblia ella misma se interpreta. Tú no necesitas inventar cosas. Vamos al libro de Joel. Joel, capítulo 2. Joel 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión, alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El Señor dice que hay que hacer trompeta, voz de alarma. ¿Alarma era para qué? ¿Captaron? Para caminar. Había que avanzar. Pero antes de avanzar, ¿qué hay que hacer? Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. El Señor dice que primero, ¿qué tienes que hacer? ¿Se acuerdan los discípulos que estaban haciendo en el día de Pentecostés? Estaban unánimes juntos, estaban buscando al Señor para ser lleno del Espíritu Santo y salir a dar el mensaje. Frecuentemente, hermanos, se habla de que hay que hacer la obra, ¿verdad que sí? Que hay que hacer la obra, que hay que predicar, pero tú no puedes dar algo que no tienes. No podemos dar algo que no tenemos. Si nuestras lámparas están apagadas, estamos como las vírgenes insensatas. No podemos darle aceite a las otras. El Señor dice primero que tiene que hacer: tocar trompeta, y dice proclamad ayuno, convocada asamblea. Tenemos que buscar. Cuando tú dejas, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando tú dejas de comer el pan material, ¿qué pan vas a participar? ¿Qué dijo el maestro en el desierto? Dice, no solo el pan yo vivo, dijo. ¿Vivo de la palabra? De Dios. O sea, es lo que está diciendo, que tú tienes que valorar más la palabra del Señor que tu propia comida. Job 23, versículo 10. Vamos a leer acá. Job capítulo 23. Job fue un hombre probado, pero dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Iba a ser probado. Pero ¿qué dice? Versículo 12, del mandamiento de tus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Qué valoramos nosotros más? ¿La comida material o espiritual? Espiritual. En la práctica, no nos engañemos. No nos engañemos. En la práctica, ¿qué es? Job 23, 10 y versículo 12. En la práctica, ¿qué valoramos más? El pan material. Pero Job, ¿cuál era su mayor preocupación? El pan espiritual. Ahora, Jesús también lo dijo. Vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Acá están los discípulos cuando estaba Jesús conversando con la mujer samaritana. Dice, ya les voy a decir, versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Jesús estaba pasando hambre, estaba pasando sed. Y ahora los discípulos le dicen, versículo 31, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dice, ¿qué cosa? Que él tiene una comida especial. Versículo 33, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ahora, ¿cuál es la comida que Jesús se refería? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, comer no es solo estudiar la palabra de Dios, es hacer la obra del Señor. Entonces, cuando el Señor habla de tocar trompeta en Sion, ¿se está refiriendo a qué? Cuando dice que hay que ayunar, que necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo. Que tiene que pasar tiempo escudriñando para recibir la unción del Espíritu Santo. Dice, versículo, volvemos a Joel 2. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad los niños, los que maman. Salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona Jehová tu pueblo, no entregues a oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros somos oprobios del Señor? Enfermos, quejándonos, con problemas temporales, y dejamos de buscar al Señor. Y el Señor quiere que seamos testimonio, que seamos luces, no oscuridad para otros. Y Jehová, dice, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo. ¿Está hablando? Lo primero que hay que hacer. Tocar trompeta, dice, ¿para qué? Para buscar el arrepentimiento. Que nuestros pecados sean no solo perdonados, sino sean borrados. Usted se acuerda de David, ¿verdad? Uno de los reyes más encumbrados. Una tarde estaba paseándose y vio a la esposa de su general, Urías Eteo, bañándose desnuda. Y usted sabe la historia. Lamentablemente el hombre y los seres humanos, las dos cosas que arruinan el sexo y la comida. Pero David se arrepintió. Y vea lo que él dice. Salmo capítulo 51. Salmo 51. Ahí está el arrepentimiento de David. Dice Salmo 51. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Él estaba refiriéndose a qué? Al día en que tú y yo estamos viviendo, el día de la expiación. Necesitamos, hermanos, no solo pedir perdón del pecado, sino borramiento del pecado. Perdón es el lugar santo, borramiento es el lugar santísimo. Perdón es el servicio diario, borramiento es la obra final que el Señor está haciendo. Si Él borra tu pecado, Él pone el sello en tu frente. ¿Queremos ser sellados nosotros? Entonces tenemos que pedirle al Señor no solo perdón, sino que borre nuestros pecados. Pero estamos, todavía la congregación no ha marchado. Sencillamente estamos, ¿qué? La trompeta para la reunión, para poder ser limpiado. Reunir al pueblo, dice, versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿El Señor qué dice? Que te va a dar pan, el vino y el mosto. ¿El pan es qué cosa? La palabra de Dios. El vino es ¿qué? La eficacia de la sangre de Cristo. Y el aceite, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo comienza? La trompeta y el ayuno. ¿A cuánto nos gusta ayunar realmente? ¿Ayuna usted un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿4 días? ¿5? ¿6?
Bueno, este servidor una vez ayuné una semana, pero así, sin comer ni beber. ¿Ni agua? No, ni agua. ¿Ya? Bien, pero recordemos, cada uno necesita su experiencia. Cuando usted esté en conflicto, tiene que aprender a buscar al Señor en ayuno, en oración, en comunión. Vean, las piedras están hablando. El doctor Yoshinori Oshumi, Premio Nobel 2016, él descubrió lo que hace tiempo nosotros estamos diciendo, el ayuno intermitente. Quitar una comida. Lo que yo llamo la dieta del sacerdote. El sacerdote desayunaba a la hora tercera. Ahora lo leímos en la lección. La hora novena era la hora del sacrificio de la tarde. O sea, hacía 2 comidas nomás. Hacía en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Ya no cenaba. Si tu cuerpo pasa 13 horas de ayuno, se activan los factores de regeneración. No vamos a rejuvenecer como el águila. ¿Ya? Así que si usted no quiere que le pasen los años, pero no solo eso, la mente va a estar más clara para comprender las cosas del Señor. Bien, entonces el Señor dice que te va a dar el pan, el mosto y el aceite. Vas a ser saciado de las cosas del Señor. Bien, pero vamos a regresar. Ahora vamos a Números 10 otra vez. Números capítulo 10. Ya el pueblo se preparó, ahora va a salir la primera tribu. Y quiero que esta mañana lleves, a más del ayuno, lleves 4 enseñanzas. Vamos a estudiar cuatro mensajes. Y acá veo muchas hermanas. Vamos a hablar para las mujeres. ¿Ya? Estamos leyendo Números capítulo 10. ¿Ya? Bien. Decía que, versículo 5, cuando tocares alarma, moverán los campamentos los que están acampados al oriente. Versículo 6, cuando tocare alarma la segunda vez, moverán los campamentos que están acampados al sur. O sea, se movía de oriente a sur en sentido horario. Ahora vamos a ver quiénes estaban allí acampados. ¿Ya? Las tribus de Israel se acamparon en 4 banderas. Eran 4 banderas que había. Y quiero que lleves esas 4 enseñanzas. Estaba Judá, estaba Rubén, estaba Efraín y estaba Dan. Vamos a sacar 4 enseñanzas para avanzar en la vida espiritual. ¿Quieres avanzar o no? ¿Cuánto queremos avanzar? Bien, vamos entonces a avanzar. Acá está. Versículo, vamos a leer el versículo 11, 4:11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Según la orden de marcha, se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Ya? Ese Parán es profético. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Lea Habacuc 3:3. Habacuc 3:3. Acá está el Señor, está hablando de su segunda venida. Habacuc 3:3 dice: Dios vendrá de Temán, el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. El Señor al desierto lo llama ¿cómo? Lo llama un monte, porque es que te acerca a Dios. El monte es que queda alto y tú quedas más cerca, es la oración. Cuando tú estás en comunión con Dios, no es que Dios baja a ti, es que tú te elevas a las cosas espirituales. No es para cambiar a Dios, es para aceptar los planes de Dios. Entonces dice que se paró donde, en el monte, en el desierto de Parán, pero en Habacuc dice que es monte de Parán. Sigo leyendo. Partieron la primera vez al mandato de Moisés por medio de Moisés, la bandera del campamento de los hijos de Judá,
comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Entonces, ¿quién salió primero? La tribu de Judá. Judá era el que llevaba la primogenitura. De Judá vino Cristo. De Judá salió David, el que nació allá en Belén. Pero quiero meditar, porque este es un tema grande, pero vamos a cortarlo. ¿Qué es lo que dijo la madre de Judá cuando él nació? Vamos a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, ahí está cuando Lea tuvo a Judá. Génesis 29, versículo 35. Judá era el cuarto hijo. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza. ¿Quieres avanzar en las cosas de Dios? ¿Qué tiene que hacer lo primero? Alabar al Señor. ¿Qué hizo Job cuando perdió todo? Dice que alabó al Señor. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Alabó al Señor. Jesús cuando salió para dar su vida y un cambio. ¿Qué vas a hacer tú lo último sobre el monte Sión? Alabar al Señor. Tenemos que aprender a alabar todo el tiempo. Pablo dice: da gracias a Dios por todo. No solo cuando Dios te da las cosas que tú le pides, sino cuando deja de darte. Salmos 104. Salmos 104, 33 y 34. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. David dice que vamos a alabarlo ¿cuánto? Todo el tiempo que estemos con vida. Cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos, dice, mientras viva. Ahora, ¿qué es lo contrario de la alabanza, hermanos? ¿Qué es lo contrario de la alabanza? Es la murmuración. Cuando tú te quejas, deja de alabar a Dios. Y el Señor no quiere murmuradores. La Biblia cuenta que el pueblo estaba murmurando, el Señor le mandó serpiente. Si tú murmuras, el Señor te va a mandar más prueba. El camino más corto es alabar al Señor. Vamos con Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Señor dice, cuando tú te gozas, estás en alabanza, ¿cómo estás? Estamos fuertes. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quieres alabar al Señor? Hay que alabar al Señor. Necesitamos alabar para avanzar. Lo primero, el Señor dice, ¿quién salió? Judá. Alabanza. ¿Han entendido eso? ¿Se entiende? Es sencillo, ¿verdad? Ok, pero no solo era Judá. Habían 4 banderas. ¿Y sabe cómo lo representa la profecía? Judá como un león. El león, ¿a quién tiene miedo a ver? ¿A quién tiene miedo el león? Todos le tienen miedo a él. Bueno, si tú alabas a Dios, vas a estar sin temor. Vamos con la segunda figura. No pierda allí, Números 10. Versículo 18. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén. Por sus ejércitos, Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo del ejército. ¿Quién vino de segundo, dice?
¿Quién vino el segundo? ¿Ah? No están entendiendo. Están oyendo, pero no están entendiendo. Rubén. Vamos a preguntarle a la mamá de Rubén por qué le puso ese nombre. Acá está, Génesis capítulo 29. Génesis 29 fue el primer hijo. Dice, concibió Lea y dio a luz 32. 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. ¿Qué significa Rubén? Ha mirado. ¿Tienes aflicciones? Todo el tiempo vive en aflicción, ¿verdad? La gente llama estrés. Todo el tiempo hay aflicción. Pero ¿qué dice Rubén? Ha mirado mi aflicción. Ella tenía la certeza de que el Señor había visto su aflicción. Ahora yo quiero que medite acá cuando el Señor se aparece a Moisés. Éxodo, el capítulo 3. El Señor está hablando con Moisés y quiere libertar a su pueblo. Éxodo capítulo 3. El Señor quiere libertar a su pueblo. Te quiere libertar a ti. Nos quiere libertar del pecado. 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, a causa de sus exactores he conocido sus angustias. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuántos años estaba en esclavitud ese pueblo? 400 años, 4 siglos. Pero el Señor, ¿qué dice? He visto, he conocido la aflicción y voy a librarlos. ¿Lo libró el Señor al pueblo de Israel? ¿Te puede librar a ti? ¿No va a librar? Tú tienes que creer que Él te va a librar. Él permite las aflicciones, pero tiene un propósito. No vamos a entender el porqué de las cosas, pero sí vamos a entender el para qué. Es para gloria del Señor. Es para que Él sea glorificado. Bien, el mismo 3:17, vea lo que le dice el Señor. 3:17, estamos leyendo, dice, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, una tierra que fluye leche y miel. El Señor dice que Él te va a sacar una tierra de abundancia, pero hay que creer la palabra de Dios. Recordemos que no es como la gente dice, ver para creer. Hay que creer para ver. Es por fe. Entonces, la aflicción el Señor permite es para purificarnos, para limpiarnos. Hemos estado estudiando todo este trimestre sobre el crisol, ¿verdad? Isaías 48:10. Isaías 48:10. Dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Dónde el Señor te llama? ¿Dónde te escoge? En horno de aflicción. En medio del conflicto, allí es donde el Señor nos va a escoger, nos va a llamar. Si tú quieres que te llame la prosperidad, el Señor no lo va a hacer. Dice que Él te escoge en horno de aflicción. Bien, ahora leamos Job capítulo 5. Job capítulo 5, el versículo 7. Como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El Señor dice que tú has nacido ¿para qué? Para la aflicción. Porque eso, recordemos, hermano, que eso es consecuencia del pecado. Ya cuando el hombre pecó, Dios, ¿qué le dijo? Espinos y cardos te producirán. A la mujer, ¿qué le dijo? Vas a parir tus hijos con dolor. Y eso nosotros vemos, dice, con dolor comerás de ella. La aflicción es sencillamente consecuencia
del pecado. Pero hay algunas cosas que el Señor nos da para, por decir, mitigar la aflicción. Salmo 119, 50. Salmo 119, 50. 119, 50. El salmo más grande de la Biblia. Ella es mi escudo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Señor dice que su palabra es ¿qué cosa? Es un escudo en la aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Sigamos leyendo, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Ok, entonces el Señor ¿qué dice? Que tú vas a avanzar cuando en la aflicción sigues buscando al Señor. Sigues caminando. Sigues dando testimonio de Él. Frecuentemente uno dice, bueno, después que me pase eso, yo voy a hacer aquello. No. El Señor quiere darte paz en medio de la tormenta. Quiere darte fuerza en medio del conflicto. Como los jóvenes hebreos, ¿verdad? Cuando el Señor permitió que fuesen metidos al horno de fuego, ¿qué pasó en esa ocasión? Estaban allá y dice que apareció ¿quién? Apareció uno más, Nabucodonosor. Bueno, y si ustedes no echaron 3, ¿cuánto veía Nabucodonosor? 4. Era 4. Y ese cuarto dice, es como el Hijo de Dios. ¿Qué es lo único que consumió las llamas de estos jóvenes, de Sadrach, Mesach y Abednego? No, sí, algo consumió. Las cuerdas que lo tenían atado. Y eso es lo que va a hacer. La aflicción solo consume la escoria. Solo consume lo que te aparta de Dios. Solo consume la nube o la oscuridad que te aleja de conocer mejor al Señor. Bien, vamos a seguir. Teníamos entonces Judá, alabanza. Rubén, aflicción. Tenemos que alabar al Señor y tenemos que seguir avanzando en medio de las aflicciones. Vamos con Números capítulo 10. Ahora vamos con versículo 22. Eran cuatro grupos de tribus. Eran 12 tribus, pero estaban en 3 grupos. Perdón, en 4 grupos de 3. 10-22. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín. Por sus ejércitos, Elisama, hijo de Amud, estaba sobre su cuerpo del ejército. Efraín realmente no era hijo de Jacob, era nieto. Él era hijo de José. Pero él, como José tomó doble porción, él entonces fue directamente contado como una de las tribus. Acá está, Génesis 41, 52. ¿Qué significa Efraín? Génesis 41, versículo 52. Está el significado de Efraín. Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué quiere el Señor? Que tú no solo estudies su palabra, agradezca al Señor en la aflicción, sino que dé fruto. Dice, Dios me hizo fructificar en medio de ¿qué? En medio de la aflicción. Es fácil prosperar cuando todo va bien, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú fructifiques ¿en qué terreno? Cuando hay aflicción. Ahora vamos a leer acá Mateo 13, 21. Jesús también habló de la aflicción. Mateo 13, 21. Jesús lo compara con las piedras. Mateo 13, 21. Dice, hablando, vamos a leer el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice que si tú oyes y aceptas, está bien, dice, ahora sí, me voy a entregar, ahora sí voy a ser fiel. Pero ¿qué pasa? Se encuentra con las piedras del egoísmo. Ustedes han conocido borrachos que dicen, ya no tomo más, y al otro día lo primero que hacen es buscar la bebida.
Bueno, uno se emborracha no solo con la bebida. Muchos que se emborrachan con el trabajo, otros se emborrachan con la pornografía, se emborracha con la comida y mil y un cosas que tienen las drogas, tanto vicio que el diablo ha inventado. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que hay que fructificar. Tenemos que quitar esas piedras del egoísmo. Acá está. Estamos leyendo Mateo capítulo 13. Vamos a terminar de leer. ¿Ya? El que fue sembrado entre pedregales, el que oye la palabra, al momento les digo, pero no tiene raíz, sino que de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se acabó la fe, se acabó la buena resolución, se acabó las buenas promesas que hicimos. Pero Efraín, que nos recuerda, fructificar, dice, ¿en medio de qué? En medio de la aflicción, en medio de la tormenta. El Señor quiere que tú des fruto para salvación, fruto de vida eterna. Leamos Salmos 92:14. Acá está, este es el Salmo del sábado. Salmo 92:14, cómo el Señor quiere que fructifiquemos. Dice, vamos a leer el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. El Señor dice que tú tienes que ser como ¿qué? Como el rey de los árboles, que es el cedro. 92:12. Crecerá como cedro, plantado en la casa de Jehová. En los altos de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El Señor dice que tú vas a dar fruto incluso hasta el último día de tu vida. Vamos a ser como Moisés. Moisés el último día subió al monte de Nebo, tenía 120 años. Dice que sus ojos nunca se oscurecieron, nunca perdió su vigor. Él llegó fuerte hasta el último momento de poner su armadura. Y el Señor quiere que seamos fuertes, que seamos fructíferos en la viña del Señor. Pero eso lo vamos a lograr si nos unimos al Señor. Acá está Juan capítulo 15. El Señor usa una figura de una vid. La vid es como una enredadera. Una enredadera, y el Señor dice que la única forma que tú puedes llevar fruto es si estás unido con Él. Versículo 1 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? O tú creces o te mueres. No podemos quedar estáticos. Dice, o lleva fruto y el Señor te purifica más fruto, o no lleva fruto y te vas a morir. Permaneced en mí, versículo 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor está hablando permanecer en su palabra. Versículo 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, permanecer en el Señor es permanecer en un así dice el Señor. Bien, vamos a terminar antes que se me duerman todos. Entonces tenemos primero alabanza, Rubén. Segundo, primero Judá, alabanza. Segundo, Rubén, aflicción. Tercero, Efraín, fructífero. Vamos del último, es el que más me gusta, porque señala a nuestro tiempo. Nos señala la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerda que leímos que Dios vendrá de Temán, dice el santo del monte Parán? Se está refiriendo a su segunda venida. Números capítulo 10. Acá está. Números capítulo 10, el versículo 25.
Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan, por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Él era de último. Venía a la tribu de Dan. Ahora vamos a preguntarle a la mamá qué nombre le puso. Vamos a Génesis capítulo 30. Acá está. Eso le puso Raquel. Versículo 6, 36. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y oyó mi voz. Me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. ¿Dan qué significa? Juicio. Juicio es retribución. ¿Y el Señor viene para qué? Su segunda venida es ¿para qué? Para juicio. Para dar al que hizo bien vida eterna, al que hizo mal muerte eterna. Nuestro mensaje, Apocalipsis 14, versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Entonces dice que la hora del juicio ha llegado. Y hay que adorar al que hizo el cielo y la tierra. El sábado justamente señala a ese adorador. Porque dice, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Nosotros tenemos que ser adoradores del verdadero día de descanso. Entonces, hermanos, tenemos acá lo que el Señor va a hacer. Vamos a leer acá para profundizar un poquito más esto en Mateo capítulo 25. Acá está el juicio de las naciones. Cuando el Señor venga, Él nos va a preguntar algunas cosas que hayamos hecho. 25 del versículo 31. Acá está lo que el Señor va a hacer. Realmente hay 3 parábolas. Este es un poquito más amplio, pero vamos a resumir. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de su gloria. Está hablando del juicio. Serán reunidas delante de Él las naciones, se apartarán los unos de los otros, como aparte el pastor de las ovejas y los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Él va a hacer, juicio indica separación. Dice, y recompensa. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, era el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. ¿Por qué? Dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel, viniste a mí. 6 cosas que menciona él. Ahora, ellos le preguntan, dice, los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. El Señor dice que en la persona de sus hijos, tú lo estás ministrando a Él. Ahora, eso no solo se refiere, hermanos, al pan físico, también se refiere al pan espiritual. Tenemos que darle el agua de vida eterna, tenemos que darle la justicia de Cristo, tenemos que prepararlos para que sean libertados de las garras del enemigo. Bien, entonces vamos terminando. Esto es en el contexto de la trompeta. ¿Ya? ¿Cómo comenzó todo? Con la voz de trompeta. ¿Ya? Primero reunir la congregación para buscar arrepentimiento. Y después hay que marchar. Dice, Judá, alabanza; Rubén, aflicción; Efraín, fructífero; y Dan significa juicio, que es el que el Señor está llevando allá en el cielo. Bien, ahora el Señor quiere que tú, que entiendes eso, hagas esto. Isaías capítulo 58. Isaías 58. No solo el Señor quiere voz de trompeta, quiere que tú también, pero la trompeta es ¿de qué? Es de plata. O sea, tus obras dan testimonio.
Otros, Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor dice que tenemos que, ¿qué cosa hacer? Levantar nuestra voz como trompeta y anunciar, dice, al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Perece por tu testimonio. Lo que nosotros hacemos habla más fuerte de lo que tú. Y lamentablemente, hermanos, la venida del Señor se ha demorado. Y nos ha pasado lo de las vírgenes. Nos hemos dormido. Y el Señor quiere que nosotros nos despertemos. Pero al tiempo que tú te despiertas, tienes que despertar al otro también. Se habla del fuego. Y el fuego uno fácilmente se puede transmitir a otros. Bien, entonces estamos vamos a entrar a la fiesta que le decía Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. 10 días después viene la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, que nos recuerda la obra que el Señor está haciendo de borrar nuestros pecados. O sea, no solo tenemos que pedirle perdón del pecado, sino el borramiento de nuestros pecados. Voy a terminar acá. Esto no está completo si no pensamos el omega, o sea, la salida del pueblo. Estaba la bandera de Judá, que era un león. La bandera de Rubén era un hombre. La bandera de Efraín era un buey. Y la bandera de Dan era un águila. Eran cuatro banderas. Y acá está en Apocalipsis. Vamos a terminar leyendo esto. Apocalipsis, capítulo 4. Este es el lugar, hermanos, que el Señor quiere que tú estés por toda la eternidad. ¿Me han escuchado eso? ¿Dónde quiere que estemos nosotros? Allá en las cortes celestiales. Tú y yo hemos sido hechos. Dios nos hizo para llenar la vacante que Satanás dejó en el cielo por su rebelión. Por eso que el enemigo quiere entretenernos para no estar consciente de eso. Pero el Señor quiere, Él descorre el velo para que veamos la recompensa. Versículo 6, Apocalipsis capítulo 4. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Dice que habían 4. Y acá va a ver usted esos 4 símbolos. Dice, el primer ser viviente era como un león. ¿El león es quién? Judá. Es la alabanza. Ahí está en el trono de Dios por toda la eternidad. El segundo era un becerro. El becerro es Efraín, el fructífero. El tercero, rostro de hombre. Ese es Rubén, aflicción. Y el cuarto, semejante a un águila, volando. Es Dan. Porque el águila es el que tiene la visión más lejana, el que vive más arriba. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tener esa fuerza de león en la alabanza. Que podamos tener esa fuerza del buey en ser fructífero. Que podamos, como ese hombre, en medio de la aflicción, alabar el nombre de Dios. Pero no pierda la vista del águila, que ve hacia la eternidad. Las águilas realmente tienen visión cuatricromática. Nosotros vemos tricromática solamente. Vemos 3 colores. Ellos ven 4. O sea, ellos ven lo que tú y yo no podemos ver. Y esa es la visión que el Señor quiere que tú tengas. La visión de la eternidad. Por verte a ti allá sentado en las cortes celestiales, el Señor sufrió la burla, sufrió el oprobio, sufrió la muerte, sufrió el desprecio, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y nos da la oportunidad de cultivar esas virtudes de la alabanza, de ser fructífero, de irme las aflicciones y de poder estar en pie en el día del juicio. Que el Señor nos bendiga. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.